Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Bueno, estamos de vuelta en Economía Digital con Aaron Olmos por Fede Cámaras Radio. Nos corresponde desarrollar, nuestro tema central. Recuerden que habíamos indicado al inicio que íbamos a hablar sobre la variación del último trimestre de 2023 que indicaba el Observatorio Venezolano de Finanzas en su cálculo de indicador de actividad económica, donde si bien hubo una variación positiva, no fue lo suficiente como para arrastrar con un efecto neto de crecimiento el año 2023. Además de los últimos datos de inflación que nos ha mostrado al mes de enero, recordando que estamos en la primera semana de febrero, ya el observatorio nos tiene su cálculo como nos tiene acostumbrado de las variaciones de los precios de la canasta que calcula. Y vamos a recordar lo siguiente: el Observatorio Venezolano de Finanzas se ha convertido desde el año 2016 a la fecha en un ente autónomo independiente que calcula datos macroeconómicos importantes para poder entender cuál es el derrotero, cuál es el camino de la economía venezolana. Recordemos que en principio la Gerencia de Estadísticas del Banco Central y el Banco Central, así como el Instituto Nacional de Estadísticas y el Ministerio del Trabajo, deberían ser los entes oficiales que nos den de manera constante, permanente, abierta, pública, de fácil acceso, la información socioeconómica y macroeconómica para entender cuál ha sido el desarrollo de la economía nacional y efectivamente la evaluación de las políticas económicas aplicadas en cada año fiscal por parte del Ejecutivo en manos de la política monetaria, cambiaria, fiscal y comercial, para poder también entender temas de desempleo, inflación y pobreza. Sin embargo, una de las principales características que ha tenido durante los últimos años la generación de estadísticas macroeconómicas en nuestro país ha sido efectivamente los retrasos constantes, la información incompleta y efectivamente la dificultad que para muchos investigadores, como puede ser mi caso, como puede ser el caso de quien nos está escuchando, se hace para poder entender la dinámica económica venezolana. Tanto es así que mayormente terminamos acudiendo a las bases de datos de entes multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina, la Dirección de Estudios Económicos de algunos países, a empresas de análisis de opinión o de mercado que generan sus propios cálculos sobre la actividad económica de Venezuela y generan proyecciones que con el paso del tiempo y la validación de los años terminan siendo proyecciones que estaban muy cercanas a la realidad, tal cual como nos ha demostrado el Observatorio Venezolano de Finanzas cuando finalmente el Banco Central publica la data y establece una correlación entre la data oficial y la data del observatorio. Se establece una correlación bastante fuerte, bastante elevada, razón por la cual para muchos investigadores termina siendo data muy útil, si bien no es oficial, pero por lo menos nos hace ver la tendencia de lo que puede ser el mercado. Tanto así como el cálculo de la canasta alimentaria del Observatorio Venezolano de Finanzas, la canasta alimentaria del Sendas de la Federación Venezolana de Maestros, la canasta alimentaria que publica el Observatorio de Gasto Público de CEDICE, la canasta alimentaria que publica la Asociación Nacional de Supermercados y Afines, ANSA, ¿sí? Toda esa información confluye y nos ayuda a entender y a dar una visión de lo que es el mercado a nivel de la economía nacional. En este caso, el observatorio tiene una buena cantidad de tiempo publicando un indicador que ha denominado indicador de actividad económica o índice de actividad económica, donde de alguna forma nos habla trimestralmente, que es su frecuencia, sobre la variación de la capacidad real productiva venezolana, que es el PIB. Para el caso que nos ocupa, hace 3 días, el 3 de febrero, publicaba y mostraba la actualización de su cálculo para el primer, segundo, tercero y cuarto trimestre de 2023, donde recordemos que para el primer trimestre y segundo trimestre las variaciones fueron negativas, 3.30% y 5.80% negativos, los 2 primeros trimestres, generando un primer semestre por el orden del 7% a nivel de contracción. El tercer trimestre del año 2023, según el indicador de actividad económica, mostraba un leve crecimiento del 2.4%.
Sin embargo, existía la duda de si efectivamente el último trimestre iba a revelar un efecto de arrastre poderoso para generar un efecto contrario a ese primer semestre negativo de 7%. Sin embargo, no fue así, porque los datos que calcula el observatorio nos muestran un incremento solamente de un 1%. Ellos nos dicen lo siguiente: la actividad económica en 2023 cerró con una caída del 1.20% a nivel trimestral, luego de las contracciones del primer y segundo trimestre del año. Durante el tercero y cuarto trimestre, la economía logró recuperarse para un nivel insuficiente para revertir las disminuciones de los primeros 6 meses. Y eso es el efecto real, el efecto neto que estamos viendo. Ahora, ¿qué está pasando acá detrás de esta realidad? Bueno, efectivamente, recordemos que hubo una caída del consumo. Si bien el venezolano dispuso de mayor cantidad de bolívares, recordemos que la liquidez incrementó casi 2 veces el año pasado, de enero a noviembre, que es el último dato que hay. Estamos hablando de 185% de aumento de la liquidez. El valor referencial del tipo de cambio oficial y no oficial estuvieron por el orden del 100%. Y las intervenciones cambiarias estuvieron por el orden de los 4.709 millones de dólares. O sea, un costo bastante elevado para tratar de controlar el tipo de cambio y su efecto sobre la asignación de precios y por ende sobre la inflación. Pero al final de cuentas, el poder de compra del venezolano medido en el salario, con una inflación que, si bien de alguna manera se estaba tratando de regular, cerró por el orden del 190%, casi 2 veces, así que sigue siendo muy elevada. En el caso del Banco Central, 189, en el caso del Observatorio, 193. Esto nos hace ver que, independientemente de los esfuerzos del Ejecutivo para tratar de controlar el tipo de cambio y de mantener el encaje legal elevado para tratar de bajar el consumo financiado con la banca, el resultado real no fue positivo. De hecho, recuerden mucho siempre que esa expectativa que muchos trazaron en el Black Friday del último trimestre no necesariamente cubrió al 100% las expectativas, porque no necesariamente los venezolanos acudieron masivamente a los centros comerciales o a los lugares a comprar bienes y servicios como los comerciantes o los proveedores pensaban que iba a ocurrir. Recuerden que no necesariamente lo que se ve en la capital o en las capitales es lo que pasa a nivel general en el país. La dinámica económica de nuestros estados es diferente y todavía buena cantidad de los estados venezolanos persisten con problemas de energía eléctrica y servicios. A nivel general, en todo el territorio es un problema que es permanente, ¿sí? El tema del agua, el tema de la energía eléctrica, el tema de acceso al gas, bien sea por bombona, bien sea directo, el transporte público y los servicios a nivel general. Pero en algunos estados es más acusado que en otros, ¿sí? Y por eso, de alguna manera, un estado donde se está sin energía eléctrica 4 horas al día, 6 horas al día, es difícil poder tener una actividad económica que sea coherente y tenga sentido y que de alguna manera te diga si efectivamente las personas están saliendo de manera masiva a adquirir bienes y servicios. La mayoría de los bienes y servicios que se adquieren son mayormente de consumo de la dieta básica del venezolano, pago de servicios, que dicho sea de paso también se están incrementando, servicios de aseo, servicios de telefonía, servicios de internet. Y el salario, que si bien tiene una mayor cantidad de complementos en estos momentos, son complementos pagaderos mayormente por los empleadores del sector público en bolívares, que están afectados por el propio efecto de la inflación, y aquellos componentes que son en moneda extranjera igual van para el flujo de efectivo de los hogares y se convierten en elementos de pago, que en definitiva no todos pueden ahorrar, no todos pueden invertir, y tenemos este complejo problema en la Venezuela que nos ocupa, que hace que sea muy complejo para muchas personas recuperarse, y es lo que estamos viendo reflejado en ese primer trimestre. ¿Cuál es uno de los principales problemas que se espera poder corregir? Bueno, el poder de compra del venezolano, pero eso tiene que ver con los niveles salariales. El indicador de inflación al mes de enero para el observatorio se ubica en 4.20% mensual. La acumulada es igual porque es el primer dato del mes, y la interanual es 121%, es decir, de enero 2023 a enero 2024. Sigue estando por sobre los 3 dígitos, o en los 3 dígitos. En razón de esto, el observatorio nos dice lo siguiente: aumenta la inflación en enero.
Según los datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, en enero de 2024 la tasa de inflación se sitúa en 4.20% mensual. Ello se corresponde con aumentos de precios en el área metropolitana de Caracas de 4.50 durante el mes de enero de 2024, en Anzoátegui 5.50 y en Nueva Esparta y Zulia, que alcanzó en 4%. Estas cifras reflejan una persistencia en la tendencia inflacionaria que ha afectado al país en los últimos años. Uno de los aspectos más destacados es el incremento en los rubros de servicios de comunicación y esparcimiento. Los servicios de comunicación experimentaron un aumento del 12.20%, impulsado principalmente por las tarifas de telefonía celular, que se incrementaron en un 31%. Las tarifas de teléfono fijo también contribuyeron a este aumento con un alza del 25%, y por otro lado, el rubro de esparcimiento generó un aumento del 11.30%. En cuanto al rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, se observó una subida del 4.1% en enero de 2024, aunque este aumento es relativamente menor en comparación con otros rubros. Sigue siendo una preocupación importante para la población, ya que los alimentos constituyen bienes básicos fundamentales y su encarecimiento afecta directamente el poder adquisitivo de la familia. La inflación interanual, es decir, el incremento entre los últimos 12 meses, alcanzó el 121%, en línea con la cifra de las encuestas de expectativas económicas que recientemente el Observatorio Venezolano diera a conocer. Estas cifras reflejan la persistencia de la inflación en Venezuela y las dificultades para reducirla de manera sostenida. Y lo cierto es que es algo que va a estar acompañándonos durante el año 2024 de manera persistente. Por eso, la mejor indicación es tratar en lo posible de, a nivel personal, del hogar, a nivel empresarial, tener un mayor control sobre los costos y gastos, ser eficientes con la aplicación de los recursos, tratar de generar la mayor cantidad de ingresos posible y que su aplicación sea lo más eficiente que se pueda. En el caso de los hogares y en el caso de las empresas, principalmente tratar de aplicar dineros de manera reproductiva, no solamente para el gasto, que efectivamente 2024 pinta que va a ser un año todavía bastante complejo, ¿sí? Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.